Amados hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, les saludo con la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En esta mañana, una vez más, es maravilloso reunirnos juntos, adorar al Señor, aquellos que debiéramos amar al Señor Jesucristo con amor inalterable. Este es un día de alegría, un día de regocijo. Un día como hoy, primer día de la semana, resucitó el Señor Jesucristo de entre los muertos. Por eso su iglesia hoy, en este día, se reúne para adorar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y también al Padre y al Espíritu, quien le levantó de entre los muertos. Sin más, hermanos, quisiera que por favor me acompañasen y fuésemos nuevamente al Señor, inclinásemos nuestros rostros reverentemente a Dios y orásemos a Él pidiendo su favor, su ayuda en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Padre, en esta mañana nos colocamos frente a tu palabra una vez más, rogándote que por medio de ella tu nombre sea bendito y exaltado por los siglos. Que nuestras vidas reciban con gratitud, prestando atención a lo que tu palabra nos enseña, rogándote, Señor, que bajo la bendita influencia de tu Espíritu Santo, los que hemos creído, seamos edificados, Señor. Y los que no han creído, sean vivificados. Es nuestra oración. Hoy, Señor, frente a ti me coloco y frente a mis hermanos, pidiéndote en oración, Señor, que a pesar de mis limitaciones, me uses. Úsame como un instrumento en tus manos, recordando, como nuestro hermano decía en la oración, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Señor. Que este vaso sea un instrumento para bendición de otros. Este vaso de barro desquebrajado y vuelto a ser una y otra vez por la gracia de tu Espíritu. Solo quiero ser, Señor, un instrumento en tus manos. Ayúdame, Señor, en este tema tan difícil para mí, tan complejo, en un sentido tan desafiador, tan desafiante. Ayúdame, Señor, por favor, a ser fiel y que lo que yo declare a mis hermanos en esta mañana no sean mis palabras, sino la tuya. Es mi oración. Te lo pido para la gloria de tu nombre. No permitas que nos vayamos de acá, Señor, por favor, sin obtener el provecho que tu palabra tiene para nuestras almas. Te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Es un gran regocijo para mí estar ante ustedes una vez más y tener el privilegio de poder exponer la palabra del Señor, y especialmente en este día en el que iniciaremos una nueva serie de predicaciones acerca de la sagrada y bendita institución de la familia. Podríamos llamar esta serie en sentido general, la cual estará siendo llevada por mi persona y por la vida y persona de nuestro hermano Henry, como el hogar consagrado a Dios. Es nuestra intención que a través de estos sermones temáticos expositivos, nuestras vidas puedan ser muy bendecidas, profundamente bendecidas
De hecho, nuestra oración juntos era que nuestras familias sufriesen un antes y un después de haber sido expuestos a estos sermones. Es nuestra oración de todo nuestro corazón. Y rogamos al Señor que nos ayude en esto, colocando nuestro corazón frente al Señor y nuestros deseos pastorales también hacia ustedes y hacia nuestras propias familias. Sin más, quiero dar inicio a este sermón que servirá como un sermón de base para el resto de las predicaciones, y he titulado este sermón La familia, su origen, su propósito y su valor. La familia, su origen, su propósito y su valor. Hermanos, esta santa institución se engendró en el plan intratrinitario de Dios en la eternidad. La Biblia nos revela que Dios tenía un plan antes de la misma creación, y que Dios había determinado que la familia jugase un rol protagónico en el cumplimiento de sus propósitos eternos. Sin embargo, hoy en día hay muchos quienes afirman que la Biblia no habla lo suficiente sobre la familia. Lo más triste de esto es que esta opinión es generalizada. Muchos son los teólogos que hacen esta afirmación, la cual nosotros negamos rotundamente, pues por el contrario, la Biblia contiene doctrina abundante sobre la familia, tan abundante que dicha doctrina se podría predicar cientos de miles, tal vez, de sermones sobre este asunto y no alcanzar a decir todo lo que es necesario hacer dicho sobre él. Debido a la perversa generación en la que vivimos, es necesario recuperar la convicción de que el propósito de Dios para la familia y sus instrucciones para ella constituyen un aspecto vital de la vida, y en especial de la vida cristiana. Es lamentable, pero necesario tener que afirmar constantemente en nuestra generación que Dios creó la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento de sus propósitos eternos. No es accidental que toda la historia de la redención se exprese en términos de familia. La Biblia misma comienza el libro de Génesis con el matrimonio de Adán y Eva, y termina el libro de Apocalipsis con la cena de las bodas del Cordero, donde la esposa es la iglesia y Cristo su amantísimo esposo. Es en las páginas de las Sagradas Escrituras que vemos la historia del amor de Cristo por su iglesia, la cual se ilustra con la figura de un esposo salvando a una esposa, dando su vida por ella, amándola, santificándola y glorificándola. El apóstol Pablo, en sus escritos inspirados, presenta este cuadro cuando ordena a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pablo, con autoridad apostólica, subraya que el amor que Cristo demostró en la redención de los pecadores es el modelo de cómo los maridos deben amar a sus esposas. Aunque el marido no puede salvar el alma de su esposa, su vida de amor sacrificial hacia ella es un cuadro que debe ilustrar la redención que se encuentra en Jesucristo. No solo los matrimonios pintan un cuadro del Evangelio de la gracia de Dios sobre la tierra,
sino también las relaciones entre todos los miembros de una familia, del esposo y la esposa, de los padres y de los hijos. Hermanos, la Biblia nos habla constantemente, de etapa a etapa, en términos de familia, en términos de nexos familiares. Dios mismo se revela como un padre, el cual tiene un hijo unigénito, el cual a su vez tiene hermanos y hermanas por adopción, los cuales son hijos de Dios, nacidos del Espíritu. Estos son hermanos y hermanas entre sí, pero también son padres y madres e hijos a su vez. Todos estos miembros de la familia de Dios. Y Jesús dio su vida por ellos, su iglesia, a fin de presentársela como una novia ataviada, quiere decir adornada para su esposo. Acerca del origen de esta bendita institución, inmediatamente de que Dios creara los cielos y la tierra, Él creó un hombre y una mujer. Y los hizo marido y mujer. Escúchese bien, sí, escúchese bien. Un hombre y una mujer. Varón y hembra los creó Dios. Y ese es el único y verdadero modelo que las Escrituras enseñan, que es una familia. Todo lo demás es una perversión de Satanás, atentando en contra del verdadero modelo de Dios para la familia. En Génesis 2, 20 al 24, se nos relata la unión del primer matrimonio. Se hallan aquellas hermosas palabras de Adán hacia su mujer, diciendo: ahora esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, varona será llamada. A esta primera familia, Dios la instruyó para que fueran fructíferos y se multiplicaran, generando así más familias. Pero también les entregó otros mandamientos, como el de subyugar, gobernar, enseñorearse sobre todas las otras criaturas y sobre la tierra misma, así como para que también la labrasen y se beneficiasen de ella como mayordomos, siendo la creación entera propiedad del Señor y no del hombre. También Dios, en su carácter bondadoso, les coloca en el huerto del Edén, deleitoso lugar. Y en su carácter bondadoso, mostrando la amplitud de sus bondades, Él les dice: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y el día que comieres de él, ciertamente morirás. Él les prohibió que comiesen de un árbol en particular, el árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que si comían de éste, morirían. Y siendo ellos seducidos por la serpiente, comieron. Y así entró el pecado al mundo, trayendo muerte, miseria y destrucción. En el jardín del Edén comenzaron los primeros ataques del diablo contra la santa institución de la familia. La serpiente convenció a una esposa de que Dios no era lo suficientemente bueno, menoscabando su palabra. El marido no protegió a la esposa, que era vulnerable, y el veneno mortal del pecado entró al mundo. Su fruto amargo apareció en la primera generación de los hijos, siendo tal que el primer hermano menor fue asesinado por el primer hermano mayor. Y desde entonces, el diablo sigue hasta hoy librando una guerra sin tregua, sin descanso, en contra de la familia.
Esta primera familia falló en el cumplimiento de su propósito de obedecer a Dios y permanecer en su estado de perfección. Sin embargo, Dios tenía un plan más elevado. Y el carácter y propósito de la familia sería cumplido por aquel a quien el Padre había orquestado que restaurase esa perfección y trajese a hijos nacidos del Espíritu, conformando así la familia de Dios, que es la iglesia. Por lo cual, lo que el primer Adán no alcanzó, el segundo Adán, es decir, Cristo, sí lo obtuvo con creces a favor de la familia. Dios, en su bendita palabra, nos dice sobre el matrimonio, el cual es la constitución misma de una familia, en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. Honroso, digno de honra. Y Dios, como siempre, tomando la iniciativa en todas las cosas que competen a la piedad, Él mismo ha sido el primero en honrar esta santa ordenanza e institución. Y lo ha hecho de manera triple por cada una de las personas de la Trinidad. Nada más y nada menos. En primer lugar, vemos cómo Dios el Padre lo hace, o lo hizo. Todas las ordenanzas, hermanos, e instituciones, excepto el día de reposo, fueron dadas por Dios por medio de hombres o ángeles. En cambio, el matrimonio fue ordenado y dado inmediatamente después de crear los cielos y la tierra por el mismísimo Señor. Ningún hombre ni ángel trajo la primera esposa a su esposo. Por lo tanto, el matrimonio recibió más honra divina que las demás instituciones, porque fue solemnizado directamente por Dios. Además, el lugar donde se llevó a cabo nos comunica lo hermoso e importante que es para Dios el origen del matrimonio. ¿Dónde fue que se gestó esta primera familia? En el lugar más preciado que Dios había diseñado para el hombre, el huerto del Edén. Esto también nos comunica lo honroso de esta institución. Mientras que todas las otras instituciones, excepto el día de reposo, se formaron todas fuera del paraíso, el matrimonio fue solemnizado en el Edén mismo, lo cual indica los felices que deberían ser todos aquellos que se casan en el Señor. En segundo lugar, así como Dios el Padre honró la institución del matrimonio, también el Hijo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por haber nacido de mujer. El Señor Jesús nació en el seno de una familia humana. Él se tabernaculizó. Ese hermoso tabernáculo que leíamos en la lectura consecutiva esta mañana. ¿Se fijaron, hermanos? ¿Cuántos detalles? ¿Se fijaron que comenzando ese capítulo, el capítulo anterior, dice: Jehová dijo a Moisés, harás, y comenzó a darle especificaciones concretas, órdenes minuciosas, detalles, corchetes, todo en piedras preciosas, en oro refinado? Si el tabernáculo apenas era un tipo de aquel tabernáculo, bendito tabernáculo de Dios, la segunda persona de la Trinidad del Hijo, quien se haría hombre. Por eso podemos decir junto con el apóstol Pedro: para vosotros Él es precioso.
para vosotros Él es precioso. Si aquel tabernáculo debía ser hecho con muchos detalles, comunicando la preciosura, porque era un tipo de Cristo y también era un tipo del tabernáculo que está en los cielos. Hermanos, no podemos ni siquiera imaginar lo que será el lugar santo y el lugar santísimo en el reino de los cielos. Dios no solamente en la persona del Padre solemnizó esta bendita institución, el Hijo también lo hizo. En tercer lugar, la institución del matrimonio fue honrada por el Espíritu Santo, siendo este quien inspiró a los escritores de la palabra de Dios y además quien interpretó el propósito de la analogía del matrimonio, como es refiriéndose el misterio de Cristo y su iglesia. Es así como Pablo dice, y esto digo acerca de Cristo, del misterio de Cristo y de su iglesia. Y así vemos que cada una de las personas de la bendita Trinidad ha puesto su sello de honra sobre la santa institución del matrimonio. Dios, el Dios Trino, ha honrado esta bendita institución. De aquí el origen. Pero si el origen es precioso, ¿no lo será mucho más el propósito de la misma para Dios? Muchos han dicho que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y lo es, porque fue así como Dios la diseñó. Y esa idea ha sido claramente revelada en las Sagradas Escrituras desde el principio de los tiempos, aunque muchos quieran acuñarse. La idea que los hombres tienen acerca de la familia no la obtienen de otra fuente, sino de las Sagradas Escrituras. Fue allí donde Dios gestó y reveló esta bendita institución. También son muchos los que han escrito sobre la familia. Pero, hermanos, ningún otro grupo de creyentes en la historia del cristianismo ha tenido un concepto tan profundamente bíblico y elevado de la familia, ni ha vivido conforme a las implicaciones de dicho concepto como los puritanos. Y por ello los citaré ampliamente en lo que me resta del sermón. Para los puritanos, la respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster en relación al fin principal del hombre podría ser aplicada perfectamente a la familia. De manera que podríamos preguntar a las Sagradas Escrituras, ¿cuál es el fin principal de la familia? Y la respuesta sería la misma que se le aplica al hombre. El fin principal de la familia es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal de la familia es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Un ministro puritano llamado Benjamin Wadsworth dijo: todo cristiano debería hacer todo lo que esté en sus manos para promover la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Y el primer lugar donde debe promover estas cosas es en el mismísimo seno de su propia familia. De lo contrario sería un tremendo hipócrita, procurando glorificar a Dios y hacer bien a otros, descuidando su propio hogar. Quisiera ahora llevarles a pensar en algunos de los maravillosos propósitos de la familia. En primer lugar, debemos decir, como ya vimos, que el propósito de la familia principal es glorificar a Dios. De hecho, todos los demás propósitos se derivan de este. Y sin este, ninguno de los otros propósitos
se puede obtener. Pero de los propósitos que se derivan de este encontramos, en primer lugar, el primer propósito para la familia orquestado por Dios era evitar la soledad, o en caso contrario, promover el compañerismo mutuo. Vemos que en el orden de la creación misma de la familia encontramos que Dios dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es como si el Señor estuviera diciendo, esta vida sería una vida muy triste, penosa y miserable. Y muy corta. Y muy infeliz. Si al hombre no se le diera una compañera. Pobre de él si se le deja sin compañía. Pues cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. Y cuando tuviere frío, no habrá nadie que le arrope, ni le caliente. Un puritano dijo, como una tortuga que ha perdido su pareja, como una pierna cuando amputaron la otra, como un ala cuando la otra ha sido cortada, así hubiera sido el hombre si Dios no le hubiera dado una mujer. Por lo tanto, Dios unió al hombre y a la mujer para la compañía y bienestar mutuo, de modo que los cuidados y temores de esta vida fueran mitigados por el optimismo y la ayuda y compañía de su pareja. ¿No nos ha amado el Señor? Varones, bienaventurado el varón que haya esposa, dice la palabra de Dios. Bienaventurado, dichoso aquel varón que haya esposa. El catolicismo romano, junto a otras ramas del cristianismo, falla en el orden de los propósitos divinos al colocar en primer lugar la procreación de hijos. Este no fue el primer propósito de Dios. Los reformadores y en especial los puritanos discordaban y reformaron este orden. William Perkins dijo, desde el principio nos enseñó el propósito de la unión marital, que tiene como propósito confortar y refrescar al hombre de la vida solitaria, mencionando mucho más tarde la finalidad de engendrar hijos. Los puritanos pensaban que esto también aplicaba a la vida sexual de la pareja. El primer objetivo es proveer al hombre de una compañera y del placer sexual que genera este acto, del cual Dios se place en usar para la procreación de hijos, si es la voluntad del Señor dar hijos a esa familia. Entonces, podemos decir que el primer propósito de Dios era dar compañía mutua entre los miembros, no solo del matrimonio, sino también del resto de la familia. Pues en un sentido más amplio, este propósito aplica a todos los miembros de la familia. Pues, hermano, responda conmigo. ¿Qué compañía más agradable puede haber para los miembros de una familia que la de sus seres más cercanos? El abrazo de un padre hacia sus hijos, la caricia de una madre a sus pequeños, las palabras de afecto de unos a otros, así como cualquier demostración de cariño entre los miembros de una familia, son incomparables con cualquiera de los bienes y placeres terrenales. Puede una familia, dice la Escritura, haber abundancia de vino y de mosto, de muchas riquezas, y ser una familia desgraciada si no hay afecto natural y si no hay temor al Señor. Por eso es mejor lo poco en el Señor.
es mejor lo poco en el Señor que la abundancia de riquezas donde no hay temor al Señor. En segundo lugar, el propósito era ser una ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia. Esto no se aplica únicamente al matrimonio, quiere decir al marido y la mujer, aunque especialmente lo hace. Quiere decir que también se aplica a todos los miembros de la familia. Fíjense bien, el apóstol Pablo, antes de hablar de los deberes familiares a los hermanos en Éfeso, les escribe en el capítulo 5, verso 21, diciendo: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y luego comienza a hablar de los deberes de la familia. Si ven cómo es más amplio que únicamente la unión entre el marido y la mujer. Si bien la primera y mayor ilustración dicha por el mismo apóstol es la relación que Cristo tiene con su iglesia y su iglesia con él, los miembros de la familia, sometidos los unos a los otros en el temor del Señor, son una vitrina de la gracia maravillosa que hay en Cristo Jesús cuando familias le temen y le adoran. Esto quiere decir que en la medida en que el marido ame a su esposa, teniendo a Cristo como ejemplo de su amor por su iglesia, y en la medida en que la mujer se sujete a su marido, teniendo como ejemplo la manera en que la iglesia obedece a su Señor, y en la medida que los hijos obedezcan a sus padres y los padres amen a sus hijos, criándoles en disciplina y amonestación del Señor, Dios será reverenciado y glorificado aún por aquellos que no le conocen. El propósito de Dios era, así como en el antiguo pacto, en este caso Israel fuese una vitrina a las naciones que no conocían a Dios y servían a dioses paganos. En este caso, la iglesia, que no está sino constituida por familias, y que en este caso es llamada por Dios la familia de la fe, la familia de Dios, tiene el propósito de ser una vitrina para exhibir la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús. ¡Qué propósito tan elevado! ¡Qué desafío para nosotros! Pues lo contrario también es verdad. Si no lo hacen en el nombre de Dios, si no cuidamos, hermanos, que nuestras familias sean esa vitrina de la gracia de Dios, el nombre de Dios será blasfemado por los incrédulos por causa de la falta de temor de Dios en cada uno de los miembros de nuestras familias, así como por la falta de amor cristiano de cada uno de nosotros, los unos para con los otros, padres e hijos, maridos y esposas. Es muy vergonzoso decirlo, pero cuán común es esto en las familias de aquellos que se profesan cristianos. En este punto en particular, los puritanos creían que la familia cristiana, como ya dije, era una vitrina de la gloria de Dios. Las relaciones entre sus miembros deben gozar de tal calidez, de tal amabilidad, de tal ternura, de tal paciencia y humildad y de todo el fruto del Espíritu, de tal forma que dichas virtudes sean comunes y cotidianas entre ellos y así glorifiquen a Dios. En este punto vemos que los puritanos tenían un concepto muy alto de la vida familiar. Uno de ellos dijo: ¿y qué es el hogar sino un pequeño paraíso en la tierra? Un pequeño pedazo del cielo en medio de tantas aflicciones. Hermanos amados, con respecto a este punto, ¿podemos nosotros afirmar lo mismo que nuestro hermano? Que es nuestro hogar
un pequeño paraíso en la tierra, un pequeño pedazo del cielo en medio de las tribulaciones? Si no lo podemos afirmar, deberíamos examinar qué está mal en nuestras familias, arrepentirnos y corregirlo para que Dios sea glorificado en nuestras familias y por medio de ellas. Sin embargo, ellos no eran meros idealistas. Ellos combinaban el realismo con el idealismo, pues ellos sabían que los que viven bajo el mismo techo, aun siendo redimidos y transformados por la gracia de Dios, aún son miserables pecadores que deben luchar constantemente contra los malos deseos de su corazón y sus acciones pecaminosas. No había en ellos una idea idealista o fuera de la realidad. Por el contrario, había en ellos una conciencia de que debían esforzarse por glorificar a Dios en sus familias y de que sus familias eran para los de dentro y los de afuera una vitrina para la gloria de Dios. En tercer y último lugar, pues podríamos durar horas enteras hablando acerca de los propósitos de Dios para la familia. He escogido este en particular. Es el mejor lugar para la evangelización y el discipulado. Es el mejor lugar para la evangelización y el discipulado. La célebre frase de Josué en el contexto de Israel entregado a la idolatría aquí es muy pertinente. ¿Cuál es? Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Lo que Dios espera de padres cristianos es que amen las almas de sus hijos, instruyéndoles en sus caminos. Al ministro puritano John Hull se le recuerda por las siguientes palabras, las cuales como un ruego, hermanos, como una súplica entre lágrimas, hizo a la congregación a la que predicaba en Boston aquella noche, diciendo de la siguiente manera a los padres: si realmente amas a tus hijos, esfuérzate para que conozcan a Dios por encima de todo. Pues no hay, escuche bien, no hay legado, no hay mayor herencia. Él es el mayor bien que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Y ellos nos los agradecerán por la eternidad. Si amamos a nuestros hijos, si algún afecto tenemos por las almas de nuestros pequeños, nuestra tarea más encomiable y la cual Dios se complacerá en recompensarla, será que nosotros llevemos a nuestros hijos y los guiemos en el camino del Señor. Thomas Watson dijo: todo verdadero cristiano debe esforzarse para que sus hijos sean más hijos de Dios que hijos suyos. Todo verdadero cristiano debe esforzarse para que sus hijos sean más hijos de Dios que hijos suyos. Los puritanos creían que la familia, escuche bien, hermano bautista, al igual que yo, ellos creían que la familia era la cuna del Espíritu Santo. Y aún yo como bautista creo lo mismo. La familia es la cuna del Espíritu Santo. Es el lugar donde Dios se complace en salvar mayor número de pecadores, y gracias a Dios por eso.
conforme a esa verdad, se conducían diligentemente en la instrucción bíblica, en la disciplina, en la corrección de sus hijos. Acerca de esta verdad, Cotton Mather escribió: antes y por encima de todo, los padres deben educar a sus hijos en el conocimiento de la religión cristiana. El conocimiento de otras cosas, aunque de ellos se obtengan buenas cosas, nuestros hijos pueden llegar a la felicidad eterna sin él. Pero el conocimiento de la santa palabra del Señor es 1.000.000 de veces más necesaria para el bienestar eterno de sus almas. Uno de los documentos históricos más emocionantes de los puritanos es la resolución de los padres miembros de la iglesia de Dorchester, Massachusetts, en 1677, con el propósito de comenzar una reforma en sus vidas como siervos de Dios y en sus familias con el fin de glorificar al Señor. Parte de este acuerdo que ellos firmaron en un culto solemne, fíjense bien, fue, así como nosotros hacemos un pacto de membresía, ¿recuerdan? Asimismo, ellos en un culto solemne firmaron como parte del acuerdo. Esta es una de las muchas cosas que ellos firmaron. Dice de la siguiente manera: nos comprometemos a mantener un cuidado diario del culto a Dios en nuestras familias y de andar en nuestros hogares con corazones rectos, en un cumplimiento de todas las tareas domésticas, a saber, educar, instruir y sembrar en nuestros hijos y familias con toda disciplina a que guarden los caminos del Señor. ¿De quién escuchamos estas palabras? Del mismísimo Dios refiriéndose a Abraham. Porque yo sé que Él mandará a sus hijos a que guarden los caminos del Señor. ¿Puede el Señor decir lo mismo de nosotros? ¿Somos nosotros hijos de nuestro padre Abraham y le imitamos en su fe? Porque yo sé, dijo el Señor acerca de Abraham, que Él mandará a sus hijos a que guarden el camino del Señor. En cuanto a los propósitos que Dios diseñó para la familia, necesitaría toda una serie sobre este aspecto en particular para hablar de ellos. Por ejemplo, otro propósito que solo mencionaré de la familia es ser la norma moral para toda la sociedad. Fue así como Dios lo diseñó, entre muchos otros que por causa del tiempo no puedo abarcar. Sin embargo, ruego al Señor que los que elegí para compartir con ustedes sean de estímulo, hermanos, sean un desafío para nosotros, sea algo que Dios use para el bien de nuestras familias, para que seamos diligentes y constantes, y que solo por causas especiales, por causas de urgencia y emergencia, nosotros tengamos una excusa plausible, creíble, justificable, para no llevar a cabo el culto diario a Dios con nuestras familias. Richard Baxter, en el directorio de oración comunitaria, Baxter era el párroco de una iglesia de más de 800 familias. Se dice que Baxter se dedicaba a la visitación y a la catequización de cada una de ellas, y lo hizo por más de 40 años. Es un desafío grande, hermanos,
cuando yo escribía estas líneas, cuando pensaba en lo que iba a compartir con ustedes. El primero en ser exhortado, reprendido y amonestado he sido yo. Pero también he sido el primero en ser estimulado, en ser desafiado, en ser retado a continuar llevando a mi esposa y a mi hija a que guarden los caminos del Señor. No es fácil. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Es lamentable tener que reconocer que en esto, a nosotros como cristianos profesantes, nos falta mucho. Nos falta mucho. Queremos y decimos que queremos glorificar al Señor, pero no tomamos 15 a 20 minutos para orar en las mañanas, para leer una porción de las Escrituras, para orar en las noches, para cantar salmos al Señor e himnos espirituales. Mientras no hagamos estas cosas, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos si creemos que vamos a progresar en nuestra vida de santificación personal. Es un engaño. No hay progreso en la vida de santificación personal sin devoción personal, familiar y pública. No hay progreso en la santificación personal sin la vida devocional personal, sin la devoción personal, familiar y pública. No lo hay. Es una mentira de Satanás y de nuestros propios corazones. Finalmente, quiero abordar de manera breve el valor que la familia tiene para Dios. Creo que ya he dicho bastante, sin embargo, por todo lo que hemos visto hasta el momento y mucho más que no he abordado, que tal vez se abordará en las siguientes predicaciones, podemos decir que el valor que Dios tiene de la familia es un valor inestimable, incalculable. Tal vez no habíamos sido llevados antes a meditar en este asunto de la manera en que lo haremos durante estos sermones. Por eso, nuestro deseo, nuestra oración al Señor, es que pueda haber un antes y un después de esta serie. Para el bien de nuestras almas, para la gloria de Dios, por Cristo y su corona. Hermanos, podemos afirmar por medio de las Escrituras que el valor que Dios tiene de la familia es algo maravilloso. Cuando Dios hace algo extraordinario en el mundo, a menudo lo hace o lo ha hecho usando una familia. Cuando Dios creó el universo en toda su gloria, Él y su Hijo y su Espíritu se pusieron a trabajar alegremente, creando todo lo que existe, y lo hicieron como una familia. Cuando Dios quiso cuidar del jardín del Edén y soyuzgar la tierra, instruyó a una familia compuesta por Adán y Eva para que se enseñoreara de ella. Cuando Dios quiso preservar de la destrucción a su simiente justa, a la vez que cumplía su castigo contra un mundo pecaminoso, eligió a Noé y a su familia para preservar el linaje humano que permanece hasta este día. Cuando Dios quiso bendecir al mundo con la justicia que es solamente por la fe, escogió a Abraham
en cuya descendencia todas las familias de las naciones serán benditas. Cuando Dios quiso dar salvación a la humanidad, envió a su Hijo en forma de hombre, y su Hijo creó una familia, la familia de Dios, que es por la fe en Él. Estableció su iglesia, compuesta por hermanos y hermanas, madres y padres, hijos e hijas. Esta familia es la iglesia del Dios viviente, de la cual el mismo Cristo declara que Él edificaría su iglesia y ni aun las puertas del mismísimo infierno prevalecerían contra ella. La familia es un aspecto central en el propósito de Dios en la historia de la redención. Los padres de familia que enseñan a sus familias las sagradas escrituras son parte importante del plan de Dios para salvar a los perdidos. En el cumplimiento del pacto con Abraham y la gran comisión, estos predican el evangelio a sus familias y dan a conocer todo el consejo de Dios a sus hijos al criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero, hermanos, como antes dije, así como nuestra carne es muy débil, aunque nuestro espíritu esté dispuesto, también hay una verdad muy profunda de la cual no quisiera pasar la oportunidad y finalizar con esto. Hermanos, ¿han pensado por qué hay un ataque tan incesante contra la familia en la actualidad? Principalmente por lo siguiente: el diablo, Satanás, odia a la familia porque odia el evangelio de Jesucristo, porque odia a Dios mismo, por esto es su enemigo. Él sabe que un matrimonio estropeado proyecta un evangelio estropeado. Un marido sin amor y egoísta declara una fe sin amor y mentiras acerca del amor de Cristo por la iglesia. Una esposa no sumisa a su marido. Él sabe bien que representa la falsedad de una iglesia que no se sujeta a Dios. Un hijo rebelde que refleja contumacia y pecado no es otra cosa que un instrumento en las manos de Satanás para hacer la vida de cuadrito a sus padres. Él lo sabe. Satanás lo sabe. El diablo está en su misión. Él ha empeñado sus armas contra la iglesia. No se ha detenido ni se detendrá. Él está empeñado a destruir la familia y empañar la gloria de Dios en ella. Y por ello apunta al blanco más importante: el seno del hogar cristiano. El evangelio es su objetivo principal, porque revela la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente en el Calvario. La iglesia es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica. Además, el mundo es bendecido cuando los padres de familia asumen su posición de pastor de sus familias. Así como la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad, la familia cristiana puede ser salvaguarda bíblica del evangelio y un campo bendecido y fértil para la evangelización y el discipulado, para la conversión de nuestros hijos. También la verdad del evangelio se demuestra por la estructura misma de la familia. Debido a estos factores, no nos sorprenda, hermanos, no nos sorprenda que Satanás y sus artimañas
continúe con sus armas enfiadas, apuntadas en contra del hogar cristiano, el cual nosotros, con la ayuda de Dios, rogamos: Señor, danos un hogar consagrado a ti. Danos un hogar consagrado a ti. Te lo rogamos, Señor, de todo corazón. Satanás quiere destruir a las familias. Él las quiere destruir porque él sabe que ellas son el conducto de bendición de Dios para muchas generaciones. Él lo hace porque sabe bien que somos débiles, y Él sabe que nuestro pecado se interpone en el camino de las bendiciones que Dios ha ordenado para nuestras propias familias. En ocasiones, hermanos, para nuestra tristeza, nosotros tenemos una cierta amistad con el pecado, de tal forma que nos convertimos en cómplices de Satanás, permitiendo que Él cumpla sus propósitos en nuestras familias. Y esto, hermanos, es algo de lo cual nosotros debemos temer. Es algo de lo cual nosotros debemos guardarnos. Es algo de lo cual nosotros debemos rogar a Dios constantemente que nos libre. No nos metas en tentación y líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El reino de Cristo avance en gran medida, comenzando por nuestras propias familias. Comenzando por nuestras propias familias. El Señor bendiga su palabra. Inclinemos nuestros rostros y vayamos al Señor en oración. Padre Celestial, Señor, reconocemos, en primer lugar, Señor, lo bondadoso y lleno de gracia que has sido al darnos familias. Todos los aquí presentes hemos nacido de mujer. Algunos hemos gozado de buenas familias. Otros hemos tenido familias desastrosas y terribles. Muchas veces copiamos los patrones que traemos de nuestras casas, el ejemplo que tuvimos de nuestros padres. Pero Señor, tú nos has traído a una vida nueva. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Concédenos, Señor, dejar un legado, una herencia a la próxima generación, siendo diligentes y esforzados en instruir a nuestros hijos en tus caminos. A los esposos, Señor, danos el amor que Cristo tuvo por la iglesia al sacrificarse y entregarse a sí mismo por ella para purificarla. A las esposas, Señor, dales un carácter, una disposición, una actitud sujeta a sus maridos como la iglesia, la verdadera iglesia, aquella iglesia invisible, se sujeta a Cristo en obediencia constante y creciente. Permite, Señor, que los padres podamos amar a nuestros hijos con diligencia y que nuestros hijos también obedezcan a sus padres de tal manera, Señor, que esto que es justo
pueda ser reflejado aún a aquellos que no te conocen. Y que la gloria de Dios, Señor, tu gloria, tu bendita gloria, Señor, sea proyectada desde el seno de nuestras familias. Te lo pedimos desde corazones que reconocen su incapacidad para hacer estas cosas. Para la gloria de tu nombre lo pedimos, en Cristo.